Ya pronto tiene su exposición de data análisis que tiene todos los años y es importante hacerle publicidad. Eso es el 11 de mayo que tiene su presentación. Luis Vicente, bienvenido al programa. Vamos a empezar por ahí para empezar super light porque lo que viene no es tan light. Bueno, tampoco es tan light el evento. Sí, vamos a publicidad. No, bueno, sí, la verdad es que para mí este evento que lo hacemos más o menos siempre en la misma fecha es nuestro evento más importante, o por lo menos yo no sé si más importante o el que más me interesa y más me gusta, que es el evento de tendencia del consumidor venezolano. Y ahí lo que hacemos es presentar la última data, de hecho llegó hoy. Claro, nuestra data llega política, económica, social, etcétera, pero la económica de esta oportunidad es un estudio a detalle de los consumidores venezolanos. Ahí, ¿qué medimos? Un primer elemento importante es cómo se estratifica la sociedad venezolana. Cada año hacemos una investigación muy grande donde tratamos de ver qué segmenta a los venezolanos. Y ha cambiado muchísimo la segmentación porque en el pasado, bueno, lo segmentaban las variables claves, las variables convencionales, si tenías activos, dónde vivías, la condición de tu familia, la educación del jefe de familia, era suficiente para que tú pudieras saber en qué segmento ubicar a alguien. Hoy no, porque hoy la población se mueve horizontalmente de una manera muy extraña, que no era muy común en el pasado. Tú puedes conseguir, por ejemplo, un venezolano que vive en un barrio muy pobre y que sin embargo tiene ingresos importantísimos para poder comprar cosas que tú no entiendes cómo, por qué, etcétera. Bueno, algunos pueden ser del mercado negro, que es como todo el país. En Venezuela hay mercado negro y contrabando, hay narcos, hay no sé qué. Pero también hay personas que estando en estratos o que en lugares típicos de estrato bajo, sin embargo tienen ingresos de moneda extranjera, incluyendo hasta las remesas o las transferencias familiares. Y eso le da un acceso a compras que no era típico del barrio donde él vive. Entonces tú ves como que te pierdes un poco porque tú puedes encontrar un abastico o una farmacia en un lugar que típicamente tiene un consumo muy restringido, que de repente tiene unas características de venta muy diferentes. Y al revés, si tú te adentras, por ejemplo, en el Boulevard del Cafetal, que sería una urbanización de clase típica media venezolana, tú puedes conseguir un montón de apartamentos donde hay gotera en el baño y no es porque no vino el plomero, sino porque no puedes pagar el plomero. Que tienen un problema crítico de ingresos porque el ingreso de esa familia no se dolarizó. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de repente ellos se están enfrentando a una vida en el entorno del supermercado, en la farmacia, en los servicios, que bueno, que no te alcanza con el ingreso que tienes o con la jubilación que tienes, etcétera. Entonces, esas cosas han sido muy interesantes para estudiarlas, lo hicimos con mucho detalle, pero además estamos viendo cuánto está gastando la familia venezolana en los diferentes rubros: alimentación, bebida, cuidado personal, transporte, educación, recreación, etcétera. ¿Cómo es su sensibilidad a los precios? La elasticidad de demanda-precio y la sensibilidad a las marcas, que es otro gran parte del estudio, que es cómo las marcas están determinando su relación con la gente. En el pasado eran importantísimas, fundamentales. Hoy la marca es importante, pero compite con los precios. Hay dos variables que han perdido terrenos en el consumidor venezolano. Las marcas, número uno. Y lo segundo es el tema de la calidad. Una pregunta, porque las marcas se han ido adaptando a la nueva realidad, hacen paquetes más pequeños, tratan de hacer más accesibles sus productos. Eso no está funcionando. Hay algunos que hacen intentos importantísimos y la marca siempre es un valor que en la mente del consumidor está. Él quisiera tener una marca, que además una marca que represente lo que así él la rinde, es, etcétera. Pero lo que pasa es que tú tienes un problema crítico de presupuesto. Entonces, cuando tú tienes un problema presupuestario y no te alcanzan los reales y fuiste al supermercado, si tú crees que tú, porque tienes una marca chévere, cool, él te va a comprar, aunque sea más caro, está
haciendo cortocircuito, porque él tiene un problema de capacidad de compra. Y como tiene un problema de capacidad de compra, empieza a abrir la mente. Es como cuando tú tienes a los venezolanos en el exterior, o sea, les pasa mucho. Cuando un venezolano emigra, él empieza a justificar su migración. Entonces, cuando tú llegaste allá de visita, él siempre te va a explicar por qué tú te volviste loco, porque te quedaste. O sea, pero ¿cómo es posible? Y empieza a ver todo lo que él tiene allá como maravilloso. Claro. Hay unas cosas maravillosas allá, sí, hay unas cosas horribles allá también. Y hay unas cosas maravillosas aquí y unas cosas espantosas aquí. Claro, si tú te cegas y tú quieres justificar tu decisión, entonces, bueno, siempre vas a decir que los otros son locos. Bueno, lo mismo pasa con el consumidor que no tiene ingresos. El consumidor que no tiene ingresos tiene una restricción de compra. Entonces, él empieza a buscar la justificación de por qué es inteligente comprar un producto más barato, no importa que sea una marca nueva, que él no conocía, y empieza a justificarla. Él empieza a decir, oye, si yo compré esta marca, yo tengo que explicar que yo no me volví loco, o que yo no estoy, digamos, en el piso, sino que yo racionalmente tomé una decisión inteligente. Entonces, claro, yo justifico y empiezo a darle valor a otras marcas que antes eran desconocidas. Entonces, todo eso juega un rol importantísimo en el mercado venezolano hoy. De eso vamos a hablar y finalmente aterrizamos. O no compran la marca porque no pueden y tengo otro producto. Pero entonces prueban y al probar descubren que hay cosas alternativas que le pueden de alguna manera cubrir su necesidad. Entonces las marcas compiten hoy mucho más que en el pasado. Y los productos y los empaques. Entonces, porque claro, tú con tu problema económico estás dispuesto a permitir, a dar más acceso. Sin embargo, yo veo productos nuevos, con colores interesantes, paquetes interesantes, y también más pequeños y que ofrecen, por ejemplo, productos más modernos, con chía, algunas cosas modernas que no te van a... Bueno, ese es otro de los grandes temas que va a manejar en el evento de Tendencia del Consumidor el 11 de mayo, Carlos Jiménez. Carlos estudió con muchísimo detalle la conducta de compra de los consumidores de las nuevas generaciones. O sea, antes la gente hablaba solamente de los millennials. Los millennials ya son viejos. Pero viene los Z. Ya los millennials, yo que soy como de Mario. Pero los millennials son una gente de 35, Perdón, 40 años. Tú eres que Yo soy casi baby boomer. Yo soy, bueno, no sé, yo todavía paso a nivel de late boomers. Pero baby boomers no, baby boomers son de los 30, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, lo interesante es que Carlos está estudiando las últimas 3 generaciones, o sea, más allá del tema de los millennials, cómo se están comportando, porque ellos ahora están marcando, no solo marcan su consumo, sino que marcan también una parte importante del consumo del hogar. ¿Por qué? Bueno, porque la mamá en el hogar, cuando está comprando en el supermercado, intenta complacer a ese chamo o a ese joven porque algunos son generación de la universidad, unas generaciones de los recién graduados. Además, como en Venezuela la cosa se está poniendo compleja, se casan cada vez más viejos. Entonces, la gente no se quiere ir de la casa. La mamá sigue complaciendo. O sea, ella tenía 5 hijos cuando tenía 35 años, y resulta que ahorita el de 35 años no sale de la casa, no se quiere casar. Pero bueno. O congelan sus... o casar o salir a vivir con su novio. Congelan sus óvulos. ¿Qué pasa? Esa mamá comienza también a reaccionar a la demanda de las nuevas generaciones. Entonces tú no puedes estudiar la compra de una señora de 50, 60 años solamente por su generación. Tienes que estudiarla por la dinámica de presión que tienen los hijos en el hogar. Y entonces, si tú entiendes esa nueva demanda, que es una demanda que cambió, es una demanda mucho más light, mucho más orgánica, que le interesan mucho más los productos verdes, que sí revisa los componentes atrás, los componentes de un producto, etcétera. Cuando tú ves eso, entiendes que el consumo está modernizándose a pesar de que nosotros tenemos algunas limitaciones. Está bien. Mira, tengo que hacer una pausa, 5:42. Estamos con Luis Vicente León, en Contexto, presidente de Data Analysis. Vamos a hacer un momento de publicidad. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxito.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Benzini con todo. Con
Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:47, estamos con Luis Vicente León en Contexto. Luis Vicente, un tema importante es el tema de los sueldos, salarios. Todos esperaban unos sueldos más altos, pero el problema es que para pagar más sueldos hay que subir los ingresos para poder pagarlos, tanto para la industria pública como la privada. Y ahí hay un tema de que la gente no quiere, que quiten las sanciones, que venga toda esa opacidad de las sanciones, que el tema del petróleo, y creo que se está haciendo en este momento lo correcto, que se ha debido haber hecho antes, dándose cuenta de esa afluencia de dinero que había, donde se estaba invirtiendo y donde todo. Pero ahora tenemos como una gran incertidumbre. Entonces, quería saber tu valiosa opinión. Mira, Pedro, yo arranco por decir que la caída en el ingreso y la capacidad de compra de los venezolanos es probablemente uno de los problemas más importantes de la economía venezolana. Porque la gente cree que el tema del ingreso del trabajador es un problema solo de los trabajadores. Si los trabajadores no tienen ingresos adecuados, tampoco vendes. O sea, se cae el consumo del país. Y si se cae el consumo del país, la demanda está en el piso, las empresas tampoco pueden recuperarse. Hay un círculo perverso en el problema de los ingresos. Y también es verdad, y yo ahí coincido y respaldo totalmente la demanda de los trabajadores venezolanos. Es decir, tú no puedes soportar en la gente el problema del país. O sea, tú no puedes decir que porque que tú te equivocaste o que se robaron los reales o que no hay no sé qué. Entonces, el que se fuñe, como dicen en mi pueblo, es básicamente el trabajador que no puede recibir ingresos y se queda completamente divorciado de capacidad de compra. Por lo tanto, a mí la lucha de la gente, de los trabajadores, de los maestros, me hace hipersensible porque en verdad es absolutamente inaceptable que la gente no tenga ingresos para poder vivir, que no tenga ingresos suficientes para cubrir sus necesidades fundamentales. Dicho esto, a ver, ¿cómo resolverlo? Ahí viene un brinco distinto. O sea, porque la gente cree que eso, que es un problema crítico de ingresos, se puede resolver con un decreto. O sea, un decreto de aumento salarial, todo el mundo $500 al mes. Eso tampoco resuelve el problema. ¿Por qué? Bueno, porque si tú hicieras ese decreto, más o menos mañana estaría quebrado el gobierno, las empresas, todo el mundo, de un solo viaje, porque no hay cómo generar los recursos suficientes para enfrentar ese proceso. No me refiero solo al flujo de caja para pagar los ingresos mensuales. Me refiero sobre todo a un elemento que tiene un límite muy inferior a esos $500, y es el efecto perverso de la ley del trabajo, que es exponencial sobre la acumulación histórica de las prestaciones sociales. Tú subes $1 y son 100. Claro, a ver, un trabajador siempre va a creer que porque una ley lo protege o le da ingresos, eso es buena con él. Una pregunta, ¿eso se puede cambiar a través de una decisión? ¿Se puede, ¿quién toma la decisión? ¿El presidente? Nacional. ¿Sí pueden cambiarlo? Puede cambiar la ley del trabajo. Okay. Eso no es constitucional, es una ley, y por lo tanto eso puede ser sujeto a cambios dentro de la Asamblea Nacional. Pero no es populista. Voy a tratar básicamente de explicar con un ejemplo muy simple. Supón un trabajador que tiene 10 años en una empresa, ¿verdad? Él tenía un salario hace 10 años y hizo un trabajo, merecía un ingreso, le pagaron su ingreso y le reservaron sus prestaciones en un fideicomiso, supón esto. Lo reservaron en bolívares, el equivalente a lo que en algún momento le tendrían que pagar en el futuro. A lo largo de esos 10 años, él trabajó, prestó un servicio, la empresa lo vendió, cobró y le pagó y reservó básicamente la prestación que le tenía que pagar al final de cuando se retirara. En esos 10 años, ese trabajador fue remunerado y, bueno, le pagaron en función de lo que se generó. Pero la reserva de prestaciones se pulverizó. ¿Por qué? Bueno, porque tú tuviste una macro devaluación en el camino y todas las reservas de prestaciones sociales de aquel momento ya no valen nada. O sea, lo que esa empresa cobró en su momento
se pulverizó en el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo te pago hoy, yo no te estoy pagando ya con lo que tú generaste. Te estoy pagando simplemente de la nada. Tengo que meterme la mano en el bolsillo para pagar absolutamente nuevo, sin que nadie me lo remunere como empresario o como Estado. Te tengo que pagar ese proceso. ¿Tú tienes un derecho? Sí, tienes el derecho legal o laboral. Pero como tienes ese derecho laboral, ¿qué hacen las empresas? Porque tú tengas el derecho no significa que la empresa generó ese dinero. Ese dinero se perdió en el camino y no es culpa de la empresa ni del Estado. Claro, bueno, ahora, del gobierno sí, porque es el responsable del desequilibrio económico. Data Análisis ha hecho esa pregunta, por ejemplo, en una encuesta. ¿Usted estaría de acuerdo que le paguen de una vez sus prestaciones y usted decida qué hacer con ellos o tener que esperar en el tiempo 10 años para ver si se puede cambiar la ley? Pero es que no solamente es una encuesta, es lo que ha terminado pasando. Bueno, para saber qué opina la gente. En los últimos años ha sido empírico. ¿Qué es lo que te dijeron las empresas? O las personas en las empresas. Lo que te dijeron, mira, si tú me obligas solo a pagar salario, entonces los salarios no suben sino poquitico. ¿Por qué? Bueno, porque si yo te subo 10%, estoy exponencialmente generando unos costos que son brutales y que yo no tengo cómo cubrir. Por lo tanto, tengo una limitación como pagador, una limitación brutal que tiene que ver con una ley que no se corresponde a una economía inflacionaria. Entonces, ¿qué pasa? Con eso, tú has tenido una limitación de subida de salarios. Pero ¿qué ha pasado? Que bueno, que como no hay ingresos, tú entenderás que la mayoría de la población no ganaba $5, que era el salario mínimo de Venezuela. O sea, nadie gana $5. O sea, cuando tú decías, en Venezuela el salario mínimo es $5, ¿quién Carrizo ganaba $5? Si yo te pongo, te reto, pues, Pedro, te llevo a Parapara de Ortiz y te dejo ahí un mes con $5. ¿Cómo te recojo al final del mes? ¿Muerto? Porque tú no puedes vivir con $5. Por lo tanto, la pregunta no es cómo puede vivir la gente con $5, sino cómo les pagan o cómo consiguen ingresos superiores para vivir. ¿Y cómo los consiguieron? Bueno, alrededor de alternativas de ingresos distintos que no estuvieran generando esas prestaciones sociales. Le estaban dando bonificaciones, le estaban pagando por cualquier lado ingresos alternativos para no generar los costos. Porque yo el flujo de caja te lo puedo pagar. O sea, entonces, ¿qué prefieres? ¿Que tengas un sueldo de $30 con todos los beneficios o que yo te dé $100 por fuera y que tú puedas pagar el supermercado o tú puedas pagar la farmacia para una medicina para el chamo? Es decir, que tú puedas vivir con un flujo de caja. El promedio de ingresos de Venezuela es mayor de $200. Y vuelvo a entrar en un tema que hablaba hoy, por ejemplo, del diputado Ronderos, que lo pueden calificar de todo, pero bueno, gracias a él tenemos una nueva asamblea que ellos votaron tenemos ya 2 representantes del CNE de parte de oposición, pero él decía, hay que enfocarnos en quitar las sanciones generales para que podamos tener ingresos de petróleo mayores y que no tengamos la opacidad de las sanciones y aumentar ese ingreso para pagar salarios. ¿Tú qué opinas? Yo, obviamente, como sabes, lo he dicho muchísimas veces, yo creo que el tema de las sanciones sectoriales, no las personales, que es otra historia. Las sanciones personales son personales y afectan a la persona que está sancionada. Es un rollo de él. Eso no es un rollo del país. Ahora, las sanciones generales, las sanciones sectoriales, económicas, financieras, tienen obvio impacto en la gente, obvio impacto en la infraestructura y en el país. Es un tema que no hay forma racional de no darse cuenta que eso termina afectando al país. Pero también te voy a decir una cosa. El problema del salario en Venezuela, el problema de la pérdida de ingresos, de la devaluación en el tiempo, de la pérdida de ingresos reales, tampoco es verdad que toda ella es culpa de las sanciones. No. O sea, las sanciones son un problema del país que tenemos que resolver. Ahora, quienes generaron un modelo completamente primitivo en el proceso y que pulverizó el valor de la moneda es el gobierno venezolano con un modelo que fue terriblemente malo. Por tanto, tampoco es verdad, y eso, yo que soy un defensor de la flexibilización de las sanciones, tampoco es verdad que los problemas económicos venezolanos todos dependen de la sanción. Hay un montón de problemas. Pero yo me refiero a los ingresos petroleros, porque donde más hay que buscar van a salir para reinsertar a Venezuela en el mercado internacional. Y que no tenga la opacidad de las sanciones. Mira todos los negocios que se hicieron por fuera y más o menos como, bueno, nos obligaron a eso. Absolutamente.
Yo estoy completamente de acuerdo con que es indispensable buscar soluciones, apertura, flexibilización y negociación. O sea, Venezuela necesita negociar, pero no es negociar para Maduro o para la plataforma unitaria o para un candidato en particular. Tú tienes que negociar por el país. Tú tienes que negociar para que no se destruya la infraestructura. Tú tienes que negociar para que no se nos caigan los puentes y no podamos pasar. Porque tú tienes que negociar para que... Mira, yo que estoy dando vueltas por todo el país. O sea, yo estoy dando más vueltas que cualquier candidato. Eso es importante. O sea, aquí no hay un solo candidato que haya visitado. Porque no te lanzas, te vas a lanzar, este año. te vas a lanzar las primarias. Dale, pues, pero dale. En este momento. Yo no me voy a lanzar para nada, pero sí tenemos reto, una primicia. Yo reto a cualquier candidato que me diga. Y se los he mostrado todos por Instagram. ¿Quién ha ido más pueblos y ciudades que yo este año? ¿Y sabes lo que yo he visto? El deterioro. Que no lo estaba viendo el año pasado. He visto el deterioro en las colas gigantes en Acarigua para echar gasolina. Mira. En un problema energético en Carola. Mira, no voy a hacer noticias para que me hables de Lilliput y también de Gulliver. 5:58. Vamos a escuchar la música del circuito Éxitos y regresamos con más para ustedes. Estamos con Luis Vicente León. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.